pedagogías, perdón, pero teniendo siempre en cuenta y enfocándome más en lo que es el rol del psicopedagogo. Y en Eso, chicos o con sea, altas capacidades, digamos, sí, en sí, el sí, sí. recorte, claro. Sí, yo, bueno, lo que te decía ahí es que vos habías logrado armar un tema. ¿Para qué me he perdido? Ahí estamos. Armar un tema, un tema pertinente, un recorte que admitía, digamos, que estaba, el recorte estaba, creo que bien hecho, pero que por ahí cuando vos planteabas el problema te ibas un poquito por las ramas. Eso es algo, quédate tranquilo, es algo común, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, no, que tenías como que reajustarlo un poquito. Ujú, Bueno, eso, que mires la bibliografía que hay y que sí, te concentres en una pregunta concreta, porque, digamos, uno siempre tiene la tentación de irse, digamos, de sí, empezar a discutir otras cosas, ujú, que están vinculadas, pero por ahí es más efectivo el ensayo, el argumento que vos presentás si vos te concentrás en algo. en un tema. Sí, sí. Sí, lo entendí así en la retroalimentación, por eso dije, bueno, venía hoy cuando lo leí pensando, bueno, Ujú, empezar a tener más claro solamente desde el rol de lo que es la psicopedagogía, y sí quizás es lo que entendí, quizás tomar en lo que voy leyendo, porque estoy leyendo sobre sí. pedagogías alternativas y demás, pero quizás tomar Ujú. eso, pero no hacerlo como un tema, entiendo, sino tomar más de herramientas de la psicopedagogía para esos obstáculos que es mi tema, Ujú. digamos, de las altas capacidades. Claro, vos ahí vos cuando seleccionás qué vas a leer, qué vas a argumentar, tenés que pensar qué pregunta, qué quiero decir yo, qué pregunta me estoy haciendo. Lo que Ujú. pasaba con tu trabajo, con el planteo, bueno, es lo que te dije, que vos Sí, sí, empezás sí. hablando de chicos con altas capacidades y terminás hablando de métodos de enseñanza. Entonces, Sí, el sí, sí, texto sí. parece ser más sobre un debate respecto de métodos de enseñanza, que Ujú. es un tema vinculado, pero el efecto que produce es que lava un poquito el argumento, un argumento que es Sí, o que entiendo. podría ser muy interesante, ¿sí? Ujú. Que es, bueno, qué pasa con los chicos que tienen altas capacidades, digamos, qué problemas se enfrentan, Y el rol del cuál es psicopedagogo el ahí. rol del psicopedagogo o qué puede aportar el psicopedagogo en esa situación concreta, Sí, ¿no? sí, sí. A mí me parece que te conviene concentrarte en eso. Sí, sí, entiendo. Gracias. No, de Entonces nada. no tengo que mandar el Word, ya está con No, eso. no, ya está. Ya armé otro documento Para la con tu próxima lo devolución. mando Para así. próximas. Sí, conviene más en Word, sí, sí, sí. Listo, gracias. Sí, quizás tomando esto, digo, porque en los que vi yo también algo de esto marqué. No se olviden que el trabajo final es para la licenciatura en psicopedagogía, ¿no? Entonces, esto de las vueltas psicopedagógicas tiene que estar, ¿sí? Entonces, en muchos casos los problemas planteados eran interesantísimos, pero falta, digo, bueno, ¿y para qué en la psicopedagogía no sirve pensar esto? ¿No? Entonces le falta esa vueltita de pensar, bueno, ¿para qué la psicopedagogía? Entonces me parece que esto sirve para todos, ¿no? Que no se olviden de esta vuelta. ¿Alguien más pudo ver sus Eh, devoluciones? Perdón, sí, yo tengo problemas con la cámara, no sé por qué se ve todo oscuro, pero bueno, no No hay importa, yo problema. hablo. Vi la devolución, em, también hacían referencia a esto de inclinar más, hablar más desde la psicopedagogía. em, o sea, me dijeron que estaba bien el planteo que hacía, Ujú, pero que tenía que intervenir más esto. sí. Mi pregunta, sí, o sea, yo lo entendí, lo que pasa que no sabía cómo hacer el recorte para que entrara dentro de las dos hojas que había que entregar, entonces había cosas que por ahí que descarté y no sabía cómo ponerla. Mi pregunta es la siguiente. Yo nombro en la formulación del problema sobre qué estrategias e intervenciones pueden resultar pertinentes desde el rol psicopedagógico del equipo de orientación para colaborar y transformar estas barreras o obstáculos de los vínculos, ¿no? Que se producen Sí, en, me o sea, acuerdo, sí. lo puse en la, digamos, dentro del problema, pero no pude, no lo desarrollé. Eso iría después, ¿no? Cuando hago o lo tengo que incorporar al principio de todo.
No, hay cosas que, digo, hablo de los que corregí yo, ¿no? Digo, les fui marcando algunas cosas, pero para que las vayan pensando Ah, a posteriori, ¿no? Que les puse, sería bueno que esto lo ampliaras, te explayaras más, pero pensando en lo que sigue, no porque esté mal. no, ¿No? sí, Sino como modo de que puedan seguir pensando sobre eso, de que es no, interesante que eso lo amplíen. ¿No? sí, Entonces, sí, es sí, desde sí, ahí, para que vos lo puedas seguir pensando. Estaba sí, bien lo que te vos entiendo, planteaste. te entiendo. Entiendo que en 2 hojas uno no puede poner todo lo que quisiera, ¿no? Claro, Entonces, mi pregunta sí. es si yo tendría que por ahí poner algo más en la introducción, ¿viste? Cuando hacemos la parte de, eh, perdón, de la descripción del tema, si ahí tendría que empezar, porque hablé sobre el equipo de orientación, pero lo nombré nada más, y después puse en la formulación de la pregunta esto que te digo de las intervenciones, y mi pregunta es, si tengo que poner algo más desarrollado hablando sobre la psicopedagogía en la descripción del tema, o ya puedo engancharlo en base a todo lo que hablamos en la clase anterior, que se me despejaron un montón de cosas, en las diferentes posiciones y propuestas de los textos, y entonces ahí incorporar el tema de la postura, ¿no? De la psicopedagogía. Es que me parece que lo podés pensar desde ambos lugares. Digo, Lo puedo cuando vos ampliar de hablas los dos lugares. de los equipos, podés mencionar que el psicopedagogo puede Claro, ser parte de los equipos. Y después cuando vos planteas estas diferentes posturas, también cuál sería la postura ahí o el rol ahí del psicopedagogo. psicopedagogo. Ah, Claro, me perfecto. parece que es en ambos lados que lo En podés ambos lados plantear. lo puedo ampliar. Sí, Y sí. yo por ahí también como que no lo nombré, pero era mi pensamiento cuando en la postura provisoria, Mm. cuando, a ver dónde está, donde hablo sobre la emisión de criterios, que la emisión de criterios, si hay un equipo, generalmente lo hace el psicopedagogo, y Perfecto. me parecía que ahí también podía introducir la parte de psicopedagogía. Sí, perfecto. Bárbaro. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente, sí. Sí. Bueno, bárbaro, No, muchas no, gracias. está bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre las correcciones? No, bueno, yo entendí, creo que la corrección, entiendo que voy bien, lo que me falta es la lectura académica, me dijeron, y explicitar bien la hipótesis, más que nada, y mi postura. Que sí, claramente, bueno, ahora que me lo marcan, sí, lo veo. Lo de la bibliografía, la lectura, yo lo sabía, ya de antemano, pero por ahí no me había dado cuenta de la hipótesis y mi postura que no habían quedado como muy marcadas. Así que No, sí, nada, yo creo que... yo te lo corregí, Juan Martín. Sí, a mí me parece Ajá. que tu trabajo, pensé que estaba claro que quién era que corregía, porque pensé como que firmaba, pero bueno, se ve que no. Yo Ah, Yo te también lo, pensé lo mismo que no, vos, no pero importa, no importa. Está sí, se bien. ve que yo, no. yo te lo corregí, Juan. No, bueno, a mí me pareció que estaba bueno lo que vos planteabas. A mí, bueno, me parece que, o sea, que vas por buen camino, que le faltan cosas, digamos, Sí. que vas a ir obteniendo en la medida que vos vayas avanzando. Por eso lo Ujú. que te decía de que sigas leyendo sobre Y el tema de la yo, lectoescritura, porque vos ahí estás discutiendo sobre eso de los sí, métodos, ¿no? sí, Eh, sí. sí, más que nada el resto de las normativas, sí. Claro, y vos en la postura provisoria, vos pones lo siguiente: se intentará con el siguiente trabajo reflexionar sobre las dos posturas y encontrar un punto donde una no invalida la otra. Si bien la oralidad es innata, la escritura y la lectura son convenciones y como tales inventadas por el hombre, es decir, que necesitan de un otro
que ayude y acompaña a poder adquirir esas competencias. La discusión se centrará en que la postura de repitencia no debe ser antagónica, sino evaluar realmente en cada caso particular si beneficia o beneficiará al sujeto que está comenzando sus primeros pasos a dar sus primeros pasos en el sistema educativo. Bueno, ahí tenés como dos problemas, que uno es el de la adquisición de las habilidades de la lectoescritura, el debate acerca de eso, Sí, y otro es vinculado, que es el tema de la repitencia, ¿no? Y repite. de la unidad pedagógica. Ahí. Sí, Bueno, yo creo que son debates que vos los podés acercar fácilmente. Eso igual vos concentrate de vuelta, lo mismo que le decía recién a Pablo. Concentrate en construir, en pensar qué quiero decir, pero en principio yo diría que son temas que están cerca en el argumento que vos presentás. sí. Entonces, bueno, Y puedo trabajar pensalo. los dos, digamos, los dos en paralelo los puedo Sí, trabajar. en Porque está bueno realidad, en paralelo no, son uno tiene que jugar al interior de otro. Me parece que tu pregunta tiene que ver con la repitencia, o sea, si la claro, repitencia tiene un sentido o no, y en todo caso vos podés hacer, para responder esa pregunta, vos podés hacer jugar digamos, digamos, las discusiones respecto de la adquisición de la lectoescritura. sí. ¿Sí? Porque esa es la pregunta tuya, si llegás a cuarto grado y no hay lectoescritura, o hay una lectoescritura Sí, deficiente, recién bueno, iniciada, sí. Claro. conviene o no. Eso, digamos, a mí me parece que ahí vos estás construyendo un problema que está bien, que es interesante, y después cuando vos construís tu postura, como que te retiras un poquito y decís, bueno, vamos a tratar de que una no invalida a la otra. Bueno, eso de vuelta lo vas a construir en la medida en que vos Bien, vayas leyendo bibliografía y tomes perfecto, postura. sí. Por ahí tu Listo. postura puede ser, digamos, animate a la polémica, eso te quiere decir, no hay problema con la polémica. Sí, Me, no, me no, pareció no. eso, que vos ibas para un lado polémico y después Claro, de hecho, entonces... yo les comenté el otro día que tenía como más hojas escritas y tuve Ujú, que reducir. Y por ahí en las otras hojas que dejé afuera, sí estaba como un sí, poquito más esta postura y más la ujú, crítica, ¿no? Pero bueno, nada, me sirve como De hecho, ya pensé que voy a cambiar el título, por ejemplo. Y ujú, el título sí. no me termina de convencer. Bueno, eso perfecto. Piensen todo esto como un borrador y me sirve lo que charlamos con vos y lo que charlamos recién también con Pablo para decir, bueno, todas estas correcciones tienen que ver con un trabajo que está en progreso, no es un examen esto, no es que, ay, no, está mal y yo te señalo cosas malas, sino que lo que estamos es trabajando juntos para construir el mejor ensayo posible. Y ahí está bueno escuchar lo que alguien como lector, esto es algo que a todos los que hemos escrito alguna vez algo, te pasa, ¿no? Que necesitas a un otro que te lea y que te diga, mirá, porque es una mirada distinta, fíjate acá, está acá, no se entiende esto. O, bueno, como le decía recién a Pablo, que cuando te vas un poquito por las ramas terminás como de dibujar un argumento que venía por ahí bien, ¿sí? Entonces, por eso, por ahí, bueno, nada. Ese es el Sí, yo espíritu de las correcciones. de hecho, el año pasado cuando fue el trabajo del ensayo, yo se lo hice leer a alguien más, nada que ver Ujú. con la carrera ni demás, pero bueno, se lo hice leer para ver si se entendía lo que estaba queriendo decir. Claro. Sí, no, eso está perfecto. Sí, es muy necesario porque siempre la escritura es para otro, ¿sí? Para otra Claro, persona. exacto. Y necesitas la mirada digamos, termina como de cerrar, si querés, el proceso mismo, ¿no? Los Sí. problemas que uno no termina de ver, porque en uno es difícil desdoblarse. Sí, de hecho, pasa Claro, además, mucho. y esto de la claridad de lo que yo quiero expresar realmente. Sí, yo creo que está claro. Yo creo que está claro en tu texto. No tenés un problema con eso. Creo que vos planteas claro el problema. Bueno, lo que te aconsejaba es avanzar con esas lecturas, digamos, en Sí, clave académica, digamos, y, bueno, sí, reforzar en todo caso el problema, fíjate bien cómo lo construís. ¿Sí? perfecto. Pero bueno, lo de la lectura por otro, ¿no? Que seríamos en este caso la función nuestra, ustedes piensen que a uno cuando escribe le cuesta verse a sí mismo, le cuesta objetivar su texto. Entonces necesitas al otro. Y de hecho te pasa que cuando lees algo que escribiste hace muchos años, ahí sí sos otro y ves Claro, y te podés criticar, porque realmente sos otro, es tu pasado, tu yo pasado, digamos. Y sí, por sí, eso sí, podés alejarte. perfecto. Eh, Sí, es real, es real. Bueno, listo, gracias. Gracias.
No, de nada. Perdón, Juan, quizás lo que te puede servir es buscar bibliografía, que quizás de eso hay un poco más, que hable de si pensamos en repitencia, ¿cuándo conviene repetir? ¿Sí? Si al principio de la Bien, alfabetización o esperar un poco más. Quizás ahí perfecto. sí, dentro de la repitencia, ¿cuándo conviene? ¿Sí? ¿Esperamos hasta que llegue a quinto grado o sería preferible antes? ¿Cuánto Bien. tiempo hay que esperar este proceso Para de tomar una adquisición? decisión de una repitencia. Claro, digo, quizás Claro. sobre esto sí podés encontrar más bibliografía. Bien, eso no se me ocurrió. Bien. Se me ocurrió Sí, es una. recién, tampoco Idea nomás, sí, obvio. lo pensé. Algo dijeron que dije, quizás se puede ir por Bien, ahí. bien. Quizás ahí sí puedes encontrar. Bueno, gracias. Hola, buenas noches. Hola, hola. Em, a mí me pasó que también esto de que me leyó otra persona y me marcó algo que también me quedó haciendo ruido. Bueno, los textos que leí hablan, obviamente, entre comillas, ponen los comportamientos normales y anormales, ¿no? Dentro de la primera infancia y que también a mí me hace ruido, pero bueno, es algo que lo pone el texto entre comillas. Cuando yo tenga que dar más mi punto de vista y hablar un poco más, en realidad voy a cambiar ese concepto y voy a hablar de habilidades esperadas según la edad cronológica, obviamente, como hablamos los psicopedagogos, pero es como que me marcaron eso y dije, sí, es verdad, a mí tampoco me gusta. De hecho, la palabra normal, anormal, no es algo que esté dentro de mi vocabulario, pero sí lo hablan los textos, poniéndolo, obviamente, entre comillas, no es algo que lo avalen, sino como eh, en esta discusión, ¿no? Sería como una discusión. Sí, está perfecto. Digo, hay ciertos términos que también hay que leerlos a la luz de en qué época fueron escritos los textos, ¿no? Digo, capaz hace unos años hablar de conductas normales, no normales, era más común escucharlo y ahora se utiliza esto que vos estás mencionando, ¿no? Conductas esperadas, digo, se utiliza otro vocabulario. Entonces quizás en los textos aparecen porque, bueno, fueron escritos hace unos años y por eso. Pero está bien lo que vos estás señalando, ¿no? Este cambio de términos que sería más acorde a lo que se usa ahora. Sí. Perfecto. Y después, otra consulta. Yo encontré un texto que está dentro de un libro de Filidoro, que bueno, es como la referente de la Ujú. psicopedagogía, De que hablaba psicopedagogía. de pensamiento sindrómico. Eh, ¿Ese texto lo podré utilizar también? Está dentro de un libro, o sea, Sí, Ah, sí. perfecto. ¿Por qué pensabas que no? En realidad, creo que está dentro de un libro, lo tengo que visualizar bien, porque a veces lo que pasa es que Filidoro escribe como para seminarios, eh, o capaz que escribe como que no es un texto académico en sí, sino que es... No, pero acá me parece que tenemos que pensar qué es un texto académico, ¿no? Digo, que ella Claro. claro, que ella lo arme para un seminario y después lo publique, puede ser Sí. académico, no significa que porque Ah, dio, digo, claro. acá me parece que lo que hay que pensar es eso, ¿qué es académico? Ah, Digo, me perfecto. parece De hecho, Belén, que esto lo, no, me es parece que esto bastante lo común tenemos. eso. Sí, o sea, un investigador Bueno, da seminarios sobre el tema que está investigando y después publica eso. A veces pasa que hay un vínculo entre lo que trabaja en el seminario y lo que está por publicar. Así que ah, no hay un problema con eso. perfecto, listo. Entonces lo voy a... Académico es que es escrito por alguien que
que sabe del tema, ¿no? Que Que, sabe el tiene, tema, claro. ¿no? Que uno puede decir, bueno, tiene cierta autoridad para hablar sobre eso, ¿no? Digo, Perfecto. sí me parece que esto es importante que lo tengan en cuenta. Digo, no todo lo que está por internet es académico, ¿no? Digo, si yo tomo lo que dice, lo que publicó un periodista en un diario, digo, y no sé cuánto peso académico tiene, porque puede ser su opinión personal sobre un tema, digo, y capaz no tiene mucho sustento teórico, pero sí, sí es algo que está publicado en un libro, en una revista científica, ¿no? Especialmente los artículos en revistas científicas tienen otro peso, porque no solamente los escribe gente que sabe, sino es evaluado por un comité que ve ese peso científico. Entonces, es académico si es alguien de autoridad que lo dice. ¿No? No sabemos quién es, de dónde salió, desde dónde lo dice. Entonces, si es en un libro de alguien que uno conoce, como Norma Pilidoro, que es el referente que tenemos en Argentina, de psicopedagogía, ahí sí, tiene peso, Claro, es académico, sí, claro. perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Belén, yo corregí tu trabajo y estaba muy bien. Te puse te sugerí que lo ordenaras y que no perdieras el foco del problema Sí, que estás planteando, pero es un tema interesante, hay un problema, está bien planteado y simplemente te marqué que no te fueras de la psicopedagogía y que, bueno, te hice como una jerarquía de las preguntas que para mí eran las que marcaban el sí, problema y las otras preguntas, bueno, las vas a ir trabajando, pero no son tan centrales. perfecto. Sí, sí, vi la corrección, así que sí, me orientó un montón, por suerte. Bueno, qué bueno. Muchas gracias. No, no. Mara levantó la mano. Sí. Sí, bueno, tuve la devolución de trabajo, igual ya cuando lo estaba entregando me imaginaba todavía peor la devolución, pero el tema es, no sé quién lo corrigió. Yo te lo leí. Fuiste muy Sí. amable, hubiera sido más dura. Pero bueno, a lo que iba, cambié el tema, ¿Cambiaste el tema? no. Con Ah, respecto a lo que yo había elegido institución y violencia institucional y salud mental, ok. modifiqué el tema ahora por analfabetismo emocional fuera del Sí. contexto educativo. Y me pasó que me encontré como en el inicio de todo, con las lecturas y todo. Ujú, Entonces, claro. entregué lo que entregué por lo Ujú, que quedó, digamos, estoy claro. recién en la parte inicial buscando material, ahora conseguí, porque además no sé si es parte de mi ignorancia de la falta de manejos de la tecnología, pero caí en el algoritmo de salud, mental, violencia institucional y demás, y por más que pusiera palabras, siempre me volvía a lo mismo. Ahora, en otra, nada que ver, en la computadora de mi trabajo, poniendo las mismas palabras, empezó a aparecer un montón de material que necesitaba y Ujú, ahora estoy leyendo más como para poder dar más forma de educación emocional fuera del contexto de educación. Estoy encontrando más material. Sí, lo que me pusiste que falta, es decir, ujú. no tiene forma, es porque es como que estoy en el inicio, estoy buscando Claro, ese sí, material sí. para poder cerrar la pregunta y achicar, Ujú, focalizarlo en algo. La idea es hacerlo ujú, hablar de la importancia de la educación emocional fuera del contexto educativo, porque esa sensación de que se trabaja sobre el niño y sobre el adolescente en el contexto escolar y nos olvidamos, por un lado, de quienes no llegan a la escuela, o a la educación formal y de los adultos que rodean a esos niños. Entonces yo quiero ver cuál es el aporte de la psicopedagogía fuera de ese contexto, a esos adultos o a esos niños o estudiantes que no llegan a tener eh, la parte de educación emocional que en algunos lugares, algunas instituciones escolares lo dan.
lo trabajan. Yo Todavía lo que no entiendo es con que vos la querés escuela. trabajar el vínculo entre la gestión de las emociones y los aprendizajes. Ese sería... Claro, Ujú. exacto. Claro, Pero porque, desde digamos, el, porque si no, o sea, no sé, por ahí Silvia me puede pero no corregir en desde el todo caso, pero digo, aprendizaje, no, pero más allá el espacio institucional, si es un espacio formal o no, me parece que para que tenga una inscripción, un anclaje en el campo psicopedagógico, tiene que estar en la pata de aprendizaje. Porque si no claro, sería un tema pero exclusivamente de la psicología, por decirlo así, que es la cuestión claro, de las pero qué emociones y su gestión. Sí, totalmente. exacto, con esta idea de que el aprendizaje es continuo y es para toda la Ujú. vida, bueno, Sí, aquellos adultos o aquellos sujetos que no están transitando la escuela por X motivo, ¿qué ujú. pasa con ellos? ¿De qué manera desde otro lugar la psicopedagogía puede aportar en No, contextos comunitarios, contextos forenses, adultos mayores? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la intervención de la psicopedagogía si es que llega a ellos claro, esa pero posibilidad? Mara, ojo, digo, acá en esto, porque vos estás, por cómo vos lo estás diciendo, ¿eh? Digo, capaz vos lo tenés pensado diferente, pero como No, vos lo estoy estás reconfundida. diciendo, a mí me queda como que es un aspecto que se trabaja solo en la escuela. ¿Qué pasa con los que no llegan a la escuela? Y esto no es un aspecto solo de la escuela, esto son aprendizajes que vos vas haciendo en la vida, de cómo manejas tus emociones, que las puedes manejar bien, mal, más o menos, que te enseñe, sí, digo, pero entonces me parece que tomar lo que te dice Luciano, que vos se trate en el vínculo del manejo de las emociones y la psicopedagogía. No hables tanto de la escuela, digo, me parece que qué pasa en la vida con el manejo de las emociones, ¿no? En esto que vos estás planteando, bueno, los adultos, un adulto que, aunque haya atravesado su escolaridad, pero que no sabe manejar bien sus emociones, ¿sí? Nadie le enseñó, o no sé, lo que sea, ¿puede aprender algo de esto? ¿Qué tiene que ver ahí el psicopedagogo? ¿No? Digo, porque si no queda como que si no pasaste por la escuela, no lo aprendiste. Y podés haberlo aprendido, aunque no pases por la escuela, porque tuviste una familia que te enseñó el manejo de las emociones, estuviste en otros ámbitos donde lo aprendiste, o puede ser que hayas pasado por la escuela y no lo No lo aprendiste. aprendí. No, entonces me parece que le tenés que dar otra mirada. No te centres tanto en qué pasa con los que no pasaron por la escuela. No, qué pasa cuando no aprendimos a manejar las emociones. Puede ser un camino o puede ser... ¿Cómo se aprende el manejo de las emociones? En la escuela, en la familia, en otros contextos. O puede un adulto que no lo aprendió cuando era chico, ¿puede aprenderlo después o no? Entonces, me parece que ahí tenés varias vías como para ir pensándolo, porque si no, como vos lo estás planteando, queda que es un aprendizaje de la escuela solamente. Y es un aprendizaje que la escuela debe tomar, por supuesto, pero que también se da en otros contextos. Claro, sí, está bien, yo me estoy expresando mal. ¿Sí? Al- lo, a lo que voy es que en general parece como que se focalizara justamente en la escuela y en realidad esos niños están rodeados de adultos que yo no sé hasta qué punto todos pudieran aprender esto y ese conflicto que se genera, como que está focalizado ahí, pero afuera no sé, No, pero no se yo lo encuentra pensaría demasiado. diferente. Yo lo pensaría como que se focaliza en la escuela, porque es el único ámbito que se está pensando esto, ¿no? Justamente socialmente, si hay algo que pasa, que no sabemos manejar las emociones, Claro, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que y hay empezar a trabajar sobre esto. ¿Qué mejor que hacerlo en la escuela, con los niños y desde niños? ¿No? Entonces, no es que se circunscribe solo ahí. no, para nada, no digo Digo, que es alguien que empieza a decir, che, acá tenemos que hacer algo con esto, si no empezamos a trabajar sobre esto. ¿Por qué antes no nos enseñaban a
manejar las emociones? Bueno, porque era otro contexto social, porque las emociones había que taparlas, había cosas que mejor no demostrarlas. Bueno, ahora estamos en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, alguien tiene que empezar a trabajar sobre esto, que se va modificando, sobre esto que es problemática social, no saber manejar las emociones. Bueno, ¿quién empieza? La escuela. Ujú. Pero no es que se le pone a la escuela todo este peso, es la escuela la que dice, che, hagamos algo con esto, porque si no, otros aprendizajes se ven desfavorecidos y no podemos manejar esto. Entonces, es- Sí. me parece Y que es el, otra vueltita la que hay que darle ahí. y esto de que quiero trabajar un contexto fuera de lo educativo, si yo hablo del contexto comunitario o de la parte forense o los contextos de encierro, es abrir mucho, o me estoy equivocando, tendría que focalizar en Es que uno. vuelvo a lo mismo, no te centres, me sale decirte, olvídate de la escuela, pero más o menos, digo, no te quedes fija en la escuela y qué pasa con los que están fuera de la escuela. Vos pensá más allá. ¿Qué trabajo tiene que hacer la psicopedagogía en esto de el aprendizaje de las emociones? En todas las áreas de la vida, no solamente en la escuela, en otros ámbitos Pero esto también. no Si es trabaja abrir con demasiado adultos, ¿tiene algo para hacer? Desde la clínica, ¿tenemos algo para hacer? Desde, ¿hay algo para hacer? Yo pensé que Seguramente. al abrir ahí, porque esa era una de las ideas iniciales, y pensé que planteándolo desde ese lugar era abrir, eh, digamos, los focos de trabajo, de investigación, de análisis, y que tenía al revés que hacer, focalizarme en uno de esos contextos. Pero Mara, es vos lo que te encontrás. dice Luciano, me parece. Vos pensás en el vínculo de del aprendizaje de las emociones y la psicopedagogía. Ahí es donde tenés que centrarte, que después otro desplegará en los diferentes ámbitos para analizarlos específicamente en cada ámbito, pero andar algo Ujú. más macro. Y Mara, yo lo que te iba a preguntar es cómo viene la búsqueda bibliográfica, porque vos mencionabas recién que te habías, bueno, que tenías una dificultad para encontrar bibliografía, pero por un problema específico. Bueno, yo lo primero que te iba a decir, buscá con un buscador académico, Sí, busco que ahí no con un importa académico. Lo que y pasa es que realmente te vuelve a traer lo mismo que no tiene nada que ver con lo que vos preguntás. Es raro eso. me Te tendría saltaba que. todo lo que era educación emocional y analfabetismo Bueno, emocional. pero eso sí tiene que ver con los términos de búsqueda que vos ponías. Claro. Claro, yo ponía esos términos de búsqueda, Ujú. aprendizaje y psicopedagogía. Y en otro momento ponía aportes de la psicopedagogía en la educación emocional. Emocional. Ujú. Y me saltaba siempre todo lo educativo. Me saltaban programas de educación emocional en la Ujú. escuela, cómo se enseña educación emocional en el jardín, en la escuela superior, cuál es el contenido de los profesorados, pero nunca no me saltaba otra cosa, o ponía contextos. Lo que pasa es que no Este, te salta, porque el único ámbito que hoy está trabajando educación emocional es la escuela. No es se que trabaja en otros ámbitos, por eso me no te empe- salta. no, empezó a saltar, me quedaba ese algoritmo en mi computadora en internet. Fui con incógnita en la computadora de mi trabajo, puse lo mismo y empezó a salir un montón de material en contextos comunitarios, en forense, en psicopedagogía clínica, en hospitales, empezaron a hablar, profesionales trabajando educación emocional, salud pública y educación emocional, empezó a salir un montón de material que no me salía en la mía. Les pregunto a los chicos más jovencitos que tienen más cancha que yo, y me decían, no, es un problema de algoritmo. Vos estuviste buscando antes en tu computadora salud pública, aprendizaje y demás, y te estaba saltando lo escolar o la parte de violencia institucional. Y cuando cambié, es real, en la otra máquina yo no había buscado en internet y es como que estaba liberado el algoritmo. Eso es lo que me explicaban. Todo lo busqué en Google Académico, no busqué en otro Ujú. lado.
Bueno, mirá, yo lo que te ahí diría es sí que me tomes, empezó a salir material. bueno, vos tenés material entonces. Lo Ahora que te diría es que vos tenés un material que es muy diverso, que habla de diversas cosas, y que vos, digamos, empieces a hacer una especie de trabajo bibliográfico en donde vos clasificás ese material y y vas orientando tus lecturas en función de los intereses, ¿sí? O vas leyendo, construyendo intereses y orientando las lecturas, ¿sí? Lo que te quiere decir Silvia es que no puedes, el ensayo no puede ser sobre todo, sobre todas las cosas que mencionas. Vos tenés que elegir un enfoque y en ese enfoque después tenés que construir un problema. ¿Sí? Ese es el trabajo que vos tenés que ir haciendo ahora. ¿Sí? Entonces, más allá de cómo fue la obtención de la bibliografía, vos tenés bibliografía ahora y lo que tenés que hacer es sentarte, leerla y elegir un enfoque. No podés hablar de todo porque es imposible abarcar bien todo y es imposible en realidad construir un problema que incluya todo. Un problema, digamos, factible, una pregunta factible de ser respondida. Entonces, por eso lo que yo te mencionaba en la devolución es, bueno, seguí leyendo y decidí, porque lo que yo veía en ese trabajo es que vos no habías decidido todavía de qué querías hablar. Eso es lo que se veía, que vos no habías decidido de qué querías hablar. claro. Entonces vos elegí de qué querés hablar, hacé un recorte sobre eso y hacé una operación que llamamos planteo un problema. Y a partir de ese problema vos empezás a argumentar y articular un ensayo. Así que avanzá por ese lado. Ujú. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más quiere comentar las devoluciones? Hola, buenas noches. Bueno, yo lo leí y bueno, estoy un poco más tranquila porque no confiaba en lo que había entregado. No sé quién me hizo la devolución, sí me hizo como una sugerencia y se lo agradezco. Fui En yo. cuanto a Pilar, bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a que hable del concepto de fracaso escolar, desde, bueno, me sugeriste un autor que puede también, yo puedo variar con otro, Flavia Terigi, y bueno, como que pueda ir armando por ahí, reordenar un poco la idea. Y bueno, yo tenía como tres preguntas, cuatro, no sé si yo puedo seguir agregando como preguntas o con estas ya estaría como para... Pero ¿qué preguntas habías pensado? Yo había puesto, bueno, ¿en qué medida el método global contribuye a las deficiencias en la alfabetización de los estudiantes en comparación con el método fonético? ¿Cuáles son los beneficios y limitaciones del método fonético en el contexto educativo argentino? ¿Qué características tiene el método global y el método fonológico? ¿Y qué otras preguntas Como pensaste? eh, no, bueno, ahora no, creo que tenía más, pero no guardé, un error mío, las que yo había borrado. Pero bueno, yo creo que para empezar Sí, porque está tenés dos bien. posiciones, porque también vos, lo interesante es que vos partís de una situación problemática que tiene que ver con esto de por qué al llegar al último año a nivel primario hay un porcentaje tan alto de estudiantes que no adquieren estas habilidades de escritura y de lectura, y por eso ahí te proponía tomar como punto de partida que este fracaso, entre comillas, que si lo podemos incluir dentro del fracaso escolar, no es una cuestión individual, sino que es una cuestión que está vinculada con la institución, digamos que cuando se dan estas situaciones hay algo en la institución que está fallando, y que en tu caso vos te vas a centrar en los métodos de la lectoescritura, que lo que quizás hay es una dificultad a la hora de pensar cómo se enseña. Entonces, vos ahí tenés un problema bien armado, bien construido, y bueno, y tenés posiciones y también ahí podés jugar con las reducciones al absurdo, con el análisis de las críticas que se le hagan a cada uno de los métodos. Tenés mucho para hacer, pero como punto de partida está muy bien armado y tenés mucha bibliografía al respecto. Sí, y ahí bueno, yo ahí puedo como empezar a hacer las definiciones, bueno, acá como fue el plan, no, la No, alfabetización, ¿no? Ahí ya empezamos como a, bueno, a escribir.
Cuando empecemos con Eh, los apartados, cuando empieces a pensar el plan, vas a ver dónde vas a ubicar cada una de las partes y qué vas a hacer en cada una de las partes. ok. También como decía una compañera, yo también como que me quedaba, ya podemos usar como cualquier, ustedes como que pedían, o capaz que fue un error, textos académicos. Sí, Ahora ya podemos buscar como, bueno, también son textos, supongo que son textos académicos, libros o claro, claro. Libros títulos. o artículos académicos. El tema es buscar la bibliografía que esté lo más actualizada posible, porque si uno va a usar un texto tan viejo, que sabemos que ya algo se dijo posterior a eso es lo bueno de los artículos académicos, que ya incluyen la lectura de esos libros y tienen quizás información más actualizada. Sí, del método fonológico sí, como que hay actual. Diu, bueno, la otra autora que no me acuerdo el nombre, pero ahí del método global, sí encontré una, creo que era el año 2019, lo más actual. Pero bueno, Sí, tengo que seguir está bien, encima que buscando. sea de 1990 y pico y que haya quedado ahí, después 2019 está perfecto. Aparte va Del fonológico tenés, perdón, a Valeria Abuzampa, que tenés un montón de Sí, ella. sí, sí. Para Sí, también trabajar. creo que había, no me acuerdo ahora a quién puse, había otra que también ahí tiene un libro, no es Abunzar, es otra. Eh, bueno, también iba como con Diu. Sí. A mí me queda, perdón, una duda. ¿Qué entienden por textos académicos? No, digo, pregunto en general, porque quizás hay que Sí, sí, trabajar esto, yo digo, me quedé porque vos con lo artículos. planteaste, Belén también, entonces quizás hay que aclarar esto. Yo me quedé con artículos y yo como que lo entendía de artículos cuando uno hace como esto, una investigación, un ensayo, que lo publica en, no sé, en X lugares con prestigio o como revistas académicas. Entiendo que un libro también tiene un... Claro, sí, Pero sí. bueno, como que me Es quedé con académico. artículos académicos bueno, poner en Google académico y que ahí aparecía, más que nada aparecían artículos. No, y aparecen libros también, digo, porque es el Yo me encontré manejo que con... se hace de ese tema, ¿no? Digo, No, yo me encontré con de dónde. artículos, ¿no? Por ahí sí, bueno, pues era mi duda, no pregunté tampoco antes. O Sí, sea, por sí, ejemplo, libros ahí sí, es académico también. Claro, sí, sí. listo. Sí, la idea del texto académico es que, digamos, que sean textos, como decía Silvia hace un rato, digamos, el saber académico remite, o el campo académico remite a personas que trabajaron seriamente eso de lo cual están hablando. Es decir, un texto en clave académica es un texto que tiene el respaldo de, digamos, años de lectura y de investigación sobre ese tema. Y se habla sabiendo, ¿sí? Lo que el campo reconoce como conocimiento, ¿sí? En ese sentido, lo que busca también eso es desbrozar un poco el campo, el campo de los textos que vos podés citar, y no se traiga, porque si no se puede traer cualquier cosa, se puede traer algo que dice alguien en un blog, ¿sí? Y ahí no hay control, ¿sí? La idea de lo académico no tiene que ver solamente con una jerarquía arbitraria en donde un grupo señala quiénes son los que valen, sino que hay digamos, un protocolo de validación de esos saberes, que tienen que ver con lo que el campo considera como válido. Entonces, eso es académico. Son los nombres, son los artículos, los procedimientos que son aceptados como válidos por un campo, y obviamente aparecen nombres, grandes nombres, que publican libros y que, bueno, sabemos que son personas que hablan porque saben. ¿Sí? Acá dicen, Mirta Castillo habla de, sí, actas de congreso, tesis. Sí, Sí, claramente se claro. conoce tesis. Sí, sí. ¿Sí? Una tesis lo que tiene es que ha sido leída por especialistas y ha sido validada, Ah, ¿sí? Como, tiene como un un peso. campo. Y una última pregunta, como yo también hablo del tema de, bueno, del bajo porcentaje, bueno, de chicos que llegan yo ahí tendría que poner el porcentaje como para, yo no lo puse en el plan,
pero Ahí deberías citar bibliografía que haya investigado sobre esos porcentajes o que lo cite, que son estudios más empíricos, que tienen, bueno, que trabajan con una metodología cuantitativa y que cuentan con los números. ok. Sí. No, ya como me surge otra duda, bueno, tampoco tengo también que leer. Yo sé que en otras provincias se está como, bueno, igual también es muy nuevo, yendo como al método fonológico. Yo me puedo centrar en la provincia de Buenos Aires y también como hacer esto de estas dos posturas o ir y venir bueno, acá en provincia, pero no sé, en otra provincia se está aplicando tal método, bueno, el método fonológico, bla, bla. Pero ¿qué decís pensando en los resultados de esas experiencias, como los análisis que se hicieron de esas experiencias? Claro, ¿Cómo contactarías vos con esa experiencia? ¿A través de qué tipo de material? así ahí tendrá que ver, no sé hace cuánto que está aplicado ese método. Claro, porque tampoco, digamos, los análisis en torno a qué tan efectiva fue una experiencia llevan su tiempo. Entonces, quizás toda la información que haya hoy es que se está implementando, cuáles son los lineamientos jurídicos, y no hay mucho más. Pero Ok, bueno, bueno, habría que ver en particular en el caso. claro. Bueno, me centro más como a nivel global entonces. Eh, Bueno, gracias. No, de nada. Marisol levantó la mano. Hola, profes, ¿cómo están? Hola. Bien, todo bien. Sí, les quería hacer una consultita y también recibí la devolución. Eh, Silvia, creo que me hizo la Sí, devolución. sí. Eh, Más que nada para confirmar, creo que es lo mismo que le había respondido a la primera compañera que habló. Me había puesto, bueno, como que estaba encaminada. Yo hablo sobre los métodos para la verdad que la estructura de niños con TEA. Ujú, sí. Bueno, y entonces ahí decía como que tendría que ver a qué se refieren ambos métodos de abordaje de la lectura y también el lugar de la psicopedagogía, ¿no? Ujú. Mi duda también era como mi compañera, por ahí ver como, bueno, eso, ¿no? Obviamente, donde después volcarlo. Podría ser como también cuando empezamos a hablar de la descripción, ¿verdad? Y las posturas, un poco por ahí. Sí, a ver, en términos generales, Sí, no sé si hay un lugar que yo te podría decir, va claro. acá. Digo, todo Necesitamos depende de organizarnos. cómo vos después armes el plan de escritura, para que después Ok. podamos pensar, mirá, quizás te conviene ponerlo acá, no, mejor más allá. Digo, todo Ujú. dependerá después de cómo vos armes ese plan de escritura. ¿Sí? Esos señalamientos Ok. que te dije de que explicaras los métodos, de que no te Ujú. olvidaras del lugar. Es para que vos en algún momento de ese plan, bueno, Sí. tengas presente esto, de que te puede servir, o mejor dicho, son cosas que a vos te pueden servir para que vos pienses el plan de escritura, ¿no? Digo, para que le puedas empezar Claro. a dar un ordenamiento a ese texto, ¿no? Pero ¿en qué lugar dependerá de cómo vos armes ese plan? Ok, Después perfecto. de que Sí, vos esa lo era mi armes, duda. ahí vemos si, bueno, si te conviene acá, no, capaz, mejor ponerlo después. Claro. Después lo Si vamos viendo. dependía más de cómo yo lo vaya a armar o si tenía que ir sí o sí en un lugar como específico. No, Y, dependerá de cómo vos vayas armando ese plan de ok, escritura. perfecto. Y después yo había hecho como una pregunta puntual, o sea, eh, Ujú. entonces Estaba bien también otra de mis planteada. dudas era si me quedo con esa pregunta principal o si puedo agregar alguna otra. Tampoco quiero también como irme por las ramas, ¿no? L- La pregunta que vos te planteás está bien. Por supuesto Ujú. que de esas preguntas se pueden desprender otras cuestiones, pero que vos Sí, vas mencionándolas en el desarrollo. Digo,
que muchas veces la pregunta no está puesta como pregunta, ¿no? Digo, pongo Claro. los signos, digo, pero que queda claro que uno hace este planteo de diferentes cuestiones que se está preguntando, ¿no? Y eso queda claro. De lo que Perfecto. vos Como que mandaste, está ¿no? Lo que vos implícito, planteaste claro. está bien, sí, sí. Vos partís de una pregunta general, pero te vas Ujú. haciendo ciertas preguntas luego, así que está bien, sí. Ok, perfecto. Muchas gracias. No, no, no. Bueno, si no hay más manos levantadas, podemos avanzar con Perdón, opción. me gustaría Bueno, preguntar sobre la devolución que tuve. Me faltó levantar la mano, perdón. Eh, no sé quién la realizó, pero bueno, básicamente lo que plantea es Yo que, la hice, Analia. me parecía, está bien. Ujú. Bueno, nada, sí, está claro, todo lo que me mencionaste, yo lo tengo claro, me falta polémica y me falta una postura clara desde mi parte, ¿no? En ese sentido, no termino de, de poder congeniar esas dos posturas, porque por un lado, digamos, sí apunté a que más allá de la corriente pedagógica que se esté dando, es decir, así hablemos de una enseñanza tradicional hace décadas o la que está hoy, esto de la ansiedad matemática sigue sucediendo y sucede desde antes y desde ahora. Los textos que encontré son algunos del 80, del 90, digamos como que se viene hablando ya desde hace bastante. Es un término que empezó en los 70. Entonces, digamos que tiene todo un recorrido y ha recorrido diferentes corrientes pedagógicas. Entonces, digamos que como tampoco quiero, tampoco mi intención era entrar en esa crítica de la corriente pedagógica, pero digamos, de algún modo pude como darme cuenta que más allá de eso, esto está. No termino de poder nada, establecer esta polémica, ¿no? En cuanto a seguirme, no sé, a los textos que estuve leyendo tienen que ver con lo cognitivo y lo emocional, o el hecho de que haya ansiedad matemática va a dar como resultado de algún modo un bajo rendimiento, pero eso es como debates que están en los textos, que ya aparecen, digamos. Em, Tampoco sé si centrarme en el primer ciclo, en un primer momento yo me iba a centrar en el primer ciclo escolar, y en este planteo en esta segunda entrega, digamos, lo amplié, lo puse como más global, más general, más amplio, digamos, como que sucede en todo el recorrido y en toda la trayectoria escolar de los alumnos. Em, bueno, no sé. No, bueno, ahí lo primero que yo volvería de lo que estás diciendo, de lo que mencionás, es, vos en un momento decís, bueno, es un concepto, ansiedad matemática, que tiene mucho recorrido y que si uno mira en artículos de los 70, 80, 90 y más adelante también, uno va a encontrar debates. Bueno, ¿por qué no recuperás esos debates? ¿Por qué no volvés sobre eso y pensás? Porque esos debates te permiten construir un problema, ¿no? Esto del Supongo, bajo rendimiento y este tipo de cosas, sí, 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 lo los que debates que vos hayas encontrado. A mí me parece que vos tenés que volver sobre esos textos y esos debates para ver qué es lo qué podés construir como postura ahí. Porque vos, como te dije en la devolución, vos haces un movimiento que está bien, que es encontrás un tema que tiene que ver con el aprendizaje de la matemática concretamente, y con el vínculo con emociones, ¿sí? Que por otro lado, cualquier lector que escucha eso dice, sí, es verdad, yo conozco un montón de gente, o yo mismo soy así. Me pasa que me pongo nervioso, cuando me dicen coseno, me pongo nervioso. Entonces, bueno, ahí hay un tema que está bueno, que tiene gancho, y bueno, lo que a mí me parece es que para vos plantearlo como un ensayo, necesitas construir, digamos, mostrar una polémica y una posición. Si vos logras eso, ya avanzaste un montón, ¿sí? Si no, se parece más a una monografía.
¿sí? En el Sí, sí, sentido lo sé, de... lo tengo claro, tengo claro. Yo por eso me fui para el lado de las inteligencias múltiples, porque de algún modo el tema central es, bueno, ¿cuál es la inteligencia, no? O sea, ¿a qué se consigue inteligencia? Por eso en la postura es, bueno, el estudiante cree no ser inteligente cuando le pasa esto, cuando vivencia esto. Eh, Sí, ahí es lo de la autopercepción, digamos, el modo en que se exacto. evalúa el alumno en función de esta ansiedad y su rendimiento. Bueno, ahí ya estás abriendo otro, digamos, otro frente donde Ajá. vos también seguramente vas a encontrar artículos de vuelta. Tenés que avanzar en las lecturas y decidir por dónde vas y cuál va a ser la posición. Y eso, bueno, primero hay que leer y después hay que hacer como una especie de análisis costo-beneficio, ¿qué me conviene más? ¿No? ¿Qué me conviene más a mí a los efectos de construir un ensayo que salga bien, digamos, o que salga lo mejor posible? Ahí me parece que haya una polémica y que vos tomes una postura en un determinado planteo, ¿sí? Por ejemplo, digo, para poner un caso clásico, los métodos de aprendizaje de la lectoescritura, ¿sí? Hay métodos distintos y hay una polémica al respecto. Y vos ahí podés plantear, podés meterte en esa polémica y podés tomar postura. Incluso en situaciones concretas, ¿no? En personas que tienen determinadas dificultades de aprendizaje, por ahí conviene más un método que otro. Bueno, ahí eso es construir un problema y una respuesta, ¿sí? Eso, o sea, vos venís muy bien, te está faltando ese último pasito, ¿sí? Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí podemos volver al tema que habíamos empezado la clase pasada, que fue la clase que tuvimos presencial, que lo que hicimos fue retomar y ejemplificar las estrategias argumentativas que habíamos visto, que habíamos presentado en realidad en la primera clase, y arrancamos también con los lineamientos generales para el plan, que bueno, son archivos que subimos al campus. Y bueno, la idea de hoy es, por un lado, trabajar con un ejemplo concreto de un plan de ensayo que se presentó el año pasado, para que ustedes tengan en cuenta más o menos cómo se puede, cómo fueron las alumnas ordenando la información, qué es lo que nosotros también estamos esperando de esta segunda instancia, que es la presentación del plan, que implica ya una cantidad de lectura mucho mayor. Y que bueno, que la idea es que ustedes lo puedan presentar la segunda clase después de vacaciones. De que si quieren aprovechar las vacaciones para ir avanzando con las lecturas a partir de los comentarios que les hicimos, y que ya puedan, para la segunda clase, hacer esta entrega, donde, bueno, se supone que ustedes ya leyeron la totalidad de los artículos, libros que van a necesitar para hacer el ensayo, y que pueden pensar una primera articulación de toda esa información de manera tal que ese ordenamiento permita responder la pregunta o las preguntas que se hicieron cuando construyeron el problema. Y por eso la vez pasada vimos como, que bueno, que decíamos esto de que no es, obviamente que no hay una única manera de construir un plan, que hay personas que son más estructuradas y que por ahí sí tienen ya como una manera de responder a esa pregunta de manera bien encadenada, donde todos los argumentos se desprenden de los siguientes. Y a veces simplemente se puede empezar haciendo subtítulos temáticos. Uno puede ir pensando, bueno, yo me voy a plantear la cuestión de los métodos de lectoescritura. Bueno, ¿cómo voy a hacer este trabajo en donde voy a estar principalmente comparando a estos dos métodos? Voy a desarrollar uno, después desarrollo el otro, después desarrollo las críticas que se le hacen a uno y las analizo, después desarrollo las críticas que le hacen a otro y las analizo, y a lo último hago un párrafo donde, bueno, hago una especie de conclusión final, si es que los quiero acercar o si es que me voy a apoyar
predominantemente en uno de ellos. Bueno, hay tantas estructuras como ensayos posibles. Y la idea es que ustedes tengan, a la hora de pensar en esta estructura, que tengan en cuenta qué es lo que tienen que hacer para poder defender la postura que propusieron. ¿Y qué necesito? ¿Qué necesitaría? ¿Qué acciones necesitaría hacer? Y ahí cuando hablamos de acciones, entran un poco en juego lo que veíamos con las estrategias argumentativas. ¿Qué voy a hacer? Comparar, ¿qué voy a hacer? Analizar las críticas, voy a hacer una introducción donde voy a contrastar ciertas definiciones, voy a hacer aclaraciones en torno a lo que son las definiciones, al marco teórico. ¿Qué más vimos en las clases pasadas? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué estrategias discursivas se acuerdan quienes estuvieron presentes? Las Renato, definiciones, comparativa. Ay, perdón. Las definiciones, Comparativa. las comparaciones, claro, con comparación y contraste. La comparación no siempre tiene que ser de dos ideas compuestas. El hecho de comparar es poner dos ámbitos, dos entidades y marcar sus diferencias, sus similitudes o sus diferencias. No siempre necesariamente es un contraste. Por eso cuando nosotros les pedimos que busquen un interlocutor o que el ensayo sea polémico, no necesariamente tienen que encontrar una posición opuesta, sino alguna posición que marque algún matiz o que aborde el mismo tema desde otra mirada, pero que haya alguien con quien discutir. Bueno, y otra de las estrategias que habíamos planteado también era la de la reducción al absurdo. ¿Se acuerdan cómo era? Perdón, de refutar Claro, a través de una pregunta que te hacía un otro imaginario, ¿no? O no. claro, O, imaginario no, perfecto. o no, porque podría ser también tomado desde la lectura de alguno desde la postura de alguno de los autores que uno leyó. Exactamente. Bueno, entonces antes de pasar a leer el ejemplo del plan, vamos a ver un ejemplo de la reducción al absurdo, que creo que es una estrategia que es muy útil. Y muy útil también para estructurar el ensayo. Si es que van a trabajar, para aquellos que van a trabajar principalmente con dos posturas. ¿Se ve bien? Sí, 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 sí. sí, se ve bien. Ok. Bueno, habíamos dicho que la refutación o que la reducción al absurdo tenía que ver con sí plantear un contraste. Acá hay un contraste, opción A u opción B. Bueno, el ejemplo más clásico para la filosofía es la existencia de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿existe Dios o no existe Dios? Si yo quiero demostrar que Dios existe, que sería la opción A, en una reducción al absurdo, lo que voy a hacer es suponer B, suponer lo contrario, que es que Dios no existe. Una vez que yo supongo, digo, bueno, supongamos que Dios no existe. Si Dios no existe, entonces se derivarían una serie de conclusiones a partir de esa premisa. Entonces, lo que voy a hacer yo, haciendo una reducción al absurdo, es tratar de llevar al absurdo la hipótesis de que Dios no existe, hasta un momento en que voy a llegar a una contradicción y lo que voy a hacer, en definitiva, es invalidar la posición contraria a la que yo quiero demostrar. Entonces, de esa manera, al haber llegado a esa contradicción, lo que voy a hacer es demostrar la opción A, que es que Dios existe. Bueno, todo esto es muy teórico, vamos a un tema más actual. Que les había prometido la clase pasada, Es muy filosófico esto. pero es más fácil Nos van a, entender nos que van a, nos van a correr con tomates, con fruta pasada. bueno, che, pero es algo. Nada, es un chiste, es un chiste. Bueno, habíamos visto que uno de los casos que son interesantes para hacer el ejemplo es la idea de la educación sexual integral, que fue un tema que fue bastante polémico hace unos años, y la pregunta o el debate giraba en torno a
¿quién tenía que encargarse de la educación sexual de las niñas y las niñas? ¿El Estado o la familia? Acá otra vez tenemos un dilema en el cual hay dos opciones, y esas dos opciones son opuestas, y hay que elegir por una o por la otra. Entonces, una manera de hacer una reducción al absurdo, suponiendo que yo quiero sostener la tesis de que la ESI es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, lo que voy a hacer es ir a atacar las bases sobre las cuales se apoya la postura contraria. La postura contraria es que la ESI debería quedar a cargo del ámbito familiar y que el Estado no tiene que inmiscuirse en ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar, primero conocer los argumentos que postula una persona que piensa, que sostiene que la ESI tiene que quedar a cargo del ámbito familiar. Si uno empieza a indagar, podemos llegar a una página que es de un grupo que se llama Con mis hijos no te metas, creo que se llama, que lo que hace es, bueno, esbozar los argumentos por los cuales creen que la ESI no tiene que quedar a manos del Estado. Entonces, si vamos a la página, encontramos 3 argumentos principales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocerlos, porque yo no puedo decir sí porque sí, o sea, defiendo esta postura porque sí, no. Tengo que conocer los argumentos que sostienen esa tesis. Y los argumentos son estos. El argumento A dice que la ESI es una ley que busca imponer la ideología de género mediante el Estado. La ideología de género está fundada sobre la base de pensamientos subjetivos y fantasiosos, mas no en la realidad objetiva y verificable de nuestra naturaleza y esencia humana. El argumento B dice, la ley implica un gasto de dinero estatal que no es razonable ni prioritario y que además va en detrimento de valores fundamentales promovidos por nuestra Constitución, como la familia, la libertad, la vida y la salud. Y en tercer lugar, el argumento C dice, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 17, señala que la familia es un elemento natural y fundamental de la sociedad y que debe ser protegido por la sociedad y el Estado. Por esta razón son los padres quienes deben tener el derecho a la formación de sus hijos conforme al valor fundamental de la familia, célula básica de la sociedad. Fíjense que acá se proponen 3 argumentos diferentes. Uno se basa en el concepto de ideología de género y señala que esa ideología de género no está fundada en algo objetivo y verificable, sino en algo subjetivo. El segundo tiene que ver con la cuestión monetaria, el gasto estatal, cuáles son los gastos que tiene que tener el Estado. Y en tercero, apela a la Constitución. Y esto de que como la familia es un elemento natural y fundamental, son los padres quienes tendrían el derecho a ocuparse de la educación integral de sus hijos. Entonces, si yo quiero refutar estos argumentos, lo que voy a hacer es tratar de llevarlos a un absurdo, tratar de llevarlos a una contradicción para demostrar, para darle más sostén a la tesis contraria. Entonces, yo podría decir, en relación al argumento A, que habla de la ideología de género, yo diría que el criterio de la objetividad y la verificabilidad llevaría también a anular gran cantidad de contenidos de la currícula, empezando por la enseñanza religiosa, que no está fundada sobre ejes científicos, sino que está fundada en dogmas. Ese es un argumento posible, no es el único, pero es posible. Es decir, con ese criterio, bueno, hay un montón de contenidos que no responden al requisito de la objetividad y la verificabilidad que se está exigiendo. En relación al argumento B, que habla del gasto del Estado en relación al programa de la ESI, un argumento posible sería: el juicio acerca de la prioridad y razonabilidad de los gastos estatales depende de los intereses de cada sector. ¿Cuál es el criterio para que un gasto estatal sea prioritario?
Con ese criterio podrían desfinanciarse los deportes si un sector no los considera prioritarios, o podrían cerrarse las escuelas públicas si quienes envían a sus hijos a escuelas privadas lo solicitan. Bueno, esta sería una posible manera de invalidar ese segundo argumento. El tercer argumento hablaba de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, y una manera de invalidarlo podría ser decir que del hecho de que la familia sea elemento natural y fundamental de la sociedad, no se desprende que haya determinados contenidos escolares que queden a cargo de los padres. La manera en que el Estado está protegiendo a la familia es brindando educación sexual a sus hijos e hijas, lo cual ayudaría a evitar embarazos no deseados, propagación de enfermedades sexuales, noviazgos violentos, abusos, etc. En este sentido, mediante la ESI, el Estado se estaría enmarcando en el artículo 14 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es ir argumento por argumento respondiendo con otro argumento, no respondiendo con una agresión o un juicio de valor o invalidando quién es la persona que está emitiendo ese argumento. No, hay un argumento que se está proponiendo como contraargumento. Entonces, esta refutación me ayudaría, no es que me permitiría, pero me ayudaría a desprender me daría más razones para concluir de manera sólida que yo tengo argumentos para decir que es necesario que la ESI quede a cargo del Estado, garantizando así el derecho a niñas y niños a acceder a la educación sexual. Bueno, este era el ejemplo que les había prometido, que nos permite ver, bueno, obviamente que es un ejemplo muy, muy particular, muy analítico, que va a lo particular, digamos, va al detalle del argumento, pero esto es una manera de argumentar que en filosofía es muy común, es muy habitual, pero quizás en todo ensayo que contraste dos posiciones que son inconciliables, bueno, se puede utilizar, se puede aplicar. Y esto ustedes lo pueden pensar como algo que van a ir desarrollando en cada uno de en alguno de los apartados. Bueno, hay mil maneras. No hay una manera única de aplicar esta reducción al absurdo. En realidad todo un ensayo podría ser una gran reducción al absurdo. Y es simplemente tener en la cabeza una manera, pensar qué es lo que vamos a hacer con la información que tenemos, cómo vamos a defender la postura que queremos. Bueno, una de estas posibilidades es esta reducción al absurdo. Bueno, voy a dejar de compartir hacia feo. Y yo aprovecho para comentar y para reforzar un poco lo que dice Pili. Ustedes quédense con la estructura, ¿sí? Porque en general, como los ejemplos estaban buenos y uno se queda pensando, de ahí uno se va. Pero la estructura es, vos aceptás, vos querés demostrar lo contrario de la tesis que aceptás. Entonces la aceptás y sacás conclusiones absurdas de esa, o contradictorias, absurdo quiere decir contradictorio, de esa tesis. Por lo tanto, vos demostrás que esa tesis está mal y reforzás tu posición, ¿sí? Ahí como una palabra clave que te demuestra el procedimiento es con ese criterio. Vieron que en lo que los ejemplos que mostraba Piri aparecía mucho, bueno, con ese criterio, entonces, o sea, si yo aplico la misma lógica a partir de la cual vos sacás esta conclusión, tengo que sacar esta otra, visiblemente absurda. Por lo tanto, lo que vos decís está mal. ¿Sí? Es un modo de argumentar. ¿Sí? Que digamos, es una estructura digamos, de argumento que, bueno, que le sirve mucho. Uno cuando lo interioriza, lo empieza a usar. Sí, más en un ¿Se ensayo entendió? donde hay una cuestión polémica y donde se necesitan argumentos. Digamos, Sí.
el gran peligro, peligro, por decirlo de alguna manera, pero de los ensayos lo que siempre solemos marcar es que muchas veces se van a lo positivo. Entonces sí, tiene una posición muy clara, pero termina siendo como un manifiesto. Yo creo esto, por esto, por esto, por esto, bueno, pero no debatiste con nadie. No hay un interlocutor, no hay una evaluación de la posición contraria. Por eso siempre tienen que tener en cuenta una evaluación, una mirada crítica, un análisis de la posición contraria o de una posición diferente. Por más que no sea opuesta, puede tener matices. Pero estar siempre dialogando con alguien y que las posiciones diferentes nos ayuden a reforzar la posición que queremos mostrar. Que muchas veces, que en algunos casos ustedes vi que presentaban, que no es, presentaban dos posiciones opuestas para acercarlas. O sea, el objetivo era volverlas, encontrar puntos en común y no contrastarlas. Entonces, hay muchas posibilidades dentro de esto que estamos planteando. El tema es que ya empiecen a pensar en términos de argumentación y no de exposición. Hasta ahora lo que ustedes hicieron fue leer, quizás resumir, quizás tratar de encontrar esta postura con la cual dialogar, empezar un poco a organizar la información, y ahora lo que tenemos que empezar a hacer es empezar a pensar argumentos. ¿Cómo vamos a construir los argumentos de manera tal que nos permitan sostener la postura que estamos planteando, la postura que propusimos ya en en esta primera entrega y que, bueno, obviamente va a poder ser reformulada, pero la idea es que todo apunte a eso. Que los distintos apartados que componen el plan y que van a componer el ensayo estén orientados a responder esa pregunta y que no se vayan de repente por la tangente a informar, a contar cosas, a poner datos, porque se puede trabajar con datos y se puede trabajar con cuestiones más descriptivas, pero tienen que ir en función de sostener, tienen que convertirse, tienen que ser presentados de manera argumentativa. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo, o si las que no estuvieron pudieron leer los ejemplos. Ahora vamos igual a leer un ejemplo de plan más concreto, pero sí, en un archivo que se llama plan de texto, creo, están los lineamientos generales de cómo armar el texto, que como les decía, para armar el plan no hay tampoco una técnica única mediante la cual yo me siento y lo armo, sino que, bueno, lo que estamos ofreciendo son algunas herramientas para empezar a pensar una primera estructura del ensayo. ¿Sí queda claro hasta ahora? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces antes de que así no se nos acabe la clase, esta que queda grabada, lo que vamos a leer es el plan de trabajo del ensayo, que es el mismo que yo puse de ejemplo para hacer la primera entrega. ¿Vieron que hay un ejemplo que habla sobre el juego y la tecnología? Bueno, ahora lo que vamos a leer es el plan. Ese ejemplo era de la formulación del problema, la descripción del tema y la hipótesis probable. Ahora lo que vamos a leer es ese mismo tema, cómo entregó el plan. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, el trabajo tiene como título Desarrollo infantil, el juego como herramienta clave para el aprendizaje. Bueno, el tema lo desarrolla en una frase, lo podría haber desarrollado más largo, como quería. Esto es el plan. Dice, el juego y el aprendizaje durante la primera infancia. El problema se repite, lo dejó igual que en la primera entrega. Dice, a lo largo de la historia, la manera de jugar de los niños ha sufrido modificaciones drásticas debido a la evolución de la sociedad en sus múltiples aspectos, como economía, tecnología,
educación, hogar, entre otros. Estas formas de jugar influyen en la medida que el niño va desarrollándose y formando su estructura cognitiva. Las mismas comenzarán cuando el sujeto es un recién nacido, mediante la exploración del ambiente a través del juego, permitiéndole desplegar un abanico de posibilidades para estimular la imaginación, recursos fonológicos, conversacionales, sociales y cognitivos. Janet Martínez, fíjense que ahí ya empieza a introducir bibliografía, plantea que la sociedad hace ya 2 décadas está en constante cambio y que una de las transformaciones más extraordinarias fue la mismísima llegada de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las cuales modificaron cada aspecto biopsicosocial de las personas. En la actualidad, la mayoría de los niños se encuentran expuestos a medios tecnológicos desde muy pequeños, dejando por fuera la esfera del juego físico compartido. En este contexto nos ocuparemos de problematizar el vínculo entre juego, aprendizaje y tecnologías a partir de los siguientes interrogantes. ¿Cómo se resignifica el juego mediante las tecnologías? ¿Qué incidencia tienen los cambios en los niños y en su manera de aprender? Bueno, la posición del autor, bueno, tengan en cuenta que acá, en la estructura del plan que les vamos a pedir, las posiciones polémicas van a estar ya en los apartados, como que bajan. Acá ustedes plantean el problema, plantean la posición y después durante el desarrollo van a ir planteando esas posturas diferentes. Bueno, la posición de la autora dice: pretendemos en este ensayo unificar criterios en cuanto a las 2 posturas mencionadas, permitiendo encontrar un equilibrio entre el juego en base a las nuevas tecnologías y, por otra parte, a partir del uso propio del cuerpo y otros recursos, logrando que el niño encuentre un pasaje hacia un aprendizaje efectivo y enriquecedor durante su primera infancia. Antes de comenzar con los apartados, lo que hace es anuncia qué es lo que va a hacer. Hace como un breve plan de trabajo escrito en un párrafo. Que esto permite orientar al lector o a la lectora para saber con qué se va a encontrar, qué viene después. Entonces dice, se comenzará con una conceptualización sobre el juego y sus diferentes tipos, y luego la relación de este como medio para lograr los aprendizajes. Se expondrán diferentes posturas en cuanto a los beneficios o consecuencias de la llegada de las nuevas tecnologías como juego, y al finalizar unificaremos criterios propuestos por diferentes autores que nos permiten formar una nueva postura en cuanto al juego y el aprendizaje durante la primera infancia. En los diferentes artículos que abordan esta problemática, a saber, la incidencia de las nuevas tecnologías en los juegos de la primera infancia, podemos encontrar diferentes posturas. Una de ellas es optimista y pone énfasis en los aspectos positivos que dichas tecnologías tienen en el desarrollo de los niños. La otra, en cambio, se enfoca más en aquellos aspectos de las tecnologías que significan un obstáculo o barrera en el desarrollo y aprendizaje de los niños. Bueno, fíjense que toda esta primera parte, si le sacamos los subtítulos de posición del autor y problema y tema, ya está escrita la introducción. Yo borro esto que dice problema y empiezo a leer. A lo largo de la historia, la manera de jugar, está. Acá en la posición del autor también. Borramos esta parte y dejamos esta frase. Pretendemos en este ensayo unificar criterios. Acá hay un aviso de qué es lo que se va a hacer, cuál es el orden en que se van a desarrollar los argumentos. Y acá empezamos con la distinción la diferenciación por apartado. Lo que hizo esta alumna fue pensar, a partir de las preguntas que se planteó, fue pensar diferentes apartados donde va abordando de manera progresiva una posible respuesta a esa pregunta. Y en cada uno de estos apartados propuso un subtítulo, que también es una manera de ir orientando en la lectura, y de ir organizando la información. Bueno, el primer apartado se titula Pasos hacia la comprensión, el desarrollo cognitivo de la primera infancia. Y fíjense que para el plan
ella pone los objetivos, qué es lo que va a hacer, anuncia qué es lo que va a hacer en cada apartado. Por más que todavía no lo tiene armado, pero lo que esperamos, lo que nosotros esperamos es que nos puedan decir, bueno, en este apartado voy a hacer esto, y voy a usar esta bibliografía. Y que esté detallado la bibliografía que se va a usar y qué van a hacer. Por eso también hicimos este repaso de las estrategias argumentativas, como para pensar ustedes, no es que les pedimos, acá va a haber una reducción al absurdo, una comparación, no es que le pedimos ese detalle, pero sí que empiecen a pensarlo de esa manera. Entonces, en este primer apartado, se pretende realizar un breve recorrido sobre el desarrollo cognitivo del niño, tomando como referentes a dos autores renombrados. El primero, Jean Piaget, el cual nos brindará una visión sobre cómo los niños interpretan el mundo a través de 4 estadios. Y por el otro lado, se encontrará a Lev Vygotsky, que planteará una teoría sociocultural del desarrollo cognitivo, teniendo como eje la zona de desarrollo próxima y la zona de desarrollo real en los aprendizajes, las cuales serán desarrolladas en este escrito para brindar mayor entendimiento sobre cómo el niño adquiere el juego como medio de aprendizaje. Fíjense que acá también empezamos un poco en el terreno también de las definiciones, porque va a trabajar con el juego, con cómo incide la tecnología en el juego, pero primero tiene que hablar del juego en sí. Y por eso va a ser va a tomar estos dos autores para mostrar, bueno, cómo se puede pensar el juego como medio de aprendizaje. Bueno, el segundo apartado tiene como título La diversidad lúdica, un análisis sobre el juego y sus diferentes tipos. Y acá plantea una conceptualización sobre el juego y su múltiple tipología como manera de acceder al aprendizaje, exponiendo los beneficios de este para el desarrollo de los niños en la primera infancia. Se compararán diferentes teorías sobre los diferentes tipos de juego, encontrando similitudes en esto. Bueno, acá ya propone una comparación. En el otro propone un análisis, acá propone una comparación. El tercer apartado, jugando y aprendiendo el rol del juego en la educación inicial. Y en este apartado lo que hace es exponer el rol del juego en la educación inicial como puente hacia aprendizajes cada vez más sistemáticos, que luego serán de suma importancia para la educación primaria, teniendo en cuenta la socialización y los saberes previos que son traídos desde la estructura familiar sobre el juego. Y en el cuarto apartado se llama El juego digital, explorando los beneficios y las consecuencias de las nuevas tecnologías en la experiencia lúdica. En esta sección se expondrán los diferentes beneficios y consecuencias producidas a causa del uso y el abuso de las tecnologías. Realizaremos una reducción al absurdo a las teorías que niegan tajantemente el uso de tecnologías, describiendo solamente aspectos negativos de estas. Teniendo en cuenta lo mencionado por Martínez, cita, se trata de compartir algo de esta nueva forma de aprender y de enseñar para establecer parámetros más justos y no negar tajantemente el uso de la tecnología solo porque no lo entendemos. Bueno, y bueno, lo que menciona Martínez, el cual reconoce que el uso medido y controlado de estas tecnologías puede contribuir al aprendizaje de los niños. O sea que va a tratar de invalidar las posturas extremas que niegan todo tipo de uso tecnológico. Y por último, va a desarrollar las conclusiones, en donde va a hacer una síntesis de todo lo expuesto, integrando los diferentes conceptos, los cuales puedan llevar a cabo una postura neutral que tome aspectos positivos y advertencias negativas sobre el uso y el abuso de las tecnologías, pero no dejando de lado a la misma como medio imprescindible para el juego y el aprendizaje en la infancia. Bueno, y después tiene un apartado con... no está el apartado con la bibliografía, bueno, mal. Tendría que haber estado el apartado con la bibliografía. A ver, creo que lo interesante de este plan es, primero, que nos permite ver cómo hizo el pasaje de la primera entrega a la segunda entrega. Tenemos las dos. Y
fíjense que hay apartados donde menciona bastante bibliografía y otros apartados que todavía no menciona bibliografía. O sea que está en proceso, el trabajo claramente está en proceso. Pero el punto a favor es que tiene una guía que es su hipótesis, o sea, su postura, que es lo que está ordenando la manera en que ella plantea posibles apartados. En el trabajo final no hubo una modificación de apartados, sí lo que hice fue moldear un poco más la hipótesis, como moldear un poco más, enriquecer un poco más su postura, porque inevitablemente se va a enriquecer después de que ustedes hayan leído un montón de artículos en relación a la primera postura que plantearon, que tenía una lectura de pocos artículos. Pero todo este ordenamiento le permitió a ella empezar a escribir, que lo que necesitamos ahora es avanzar en la escritura. Entonces, bueno, para poder empezar a escribir primero tenemos que tener un plan. Siempre vamos a tener un plan, pero es mejor escribirlo, nos saca también del estrés y la ansiedad de la hoja en blanco, bueno, por dónde empiezo a escribir, cómo, qué digo primero. Bueno, acá tenemos la posibilidad de ordenar. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir después? ¿Qué voy a hacer con la información que tengo? ¿Qué estrategias puedo ir aplicando en cada momento? Volvemos a lo mismo, no es algo completamente definitivo. Ustedes esto lo pueden modificar, pero sí necesitamos que tengan un plan, un primer plan para poder empezar a escribir. Sí, además de lo que dice Pili, que es importantísimo, que es que esta estructura te ordena y te saca la angustia, construir ese orden es un esfuerzo enorme, ¿no? Responder a la pregunta, ¿qué quiero poner en cada uno de los apartados? ¿Qué voy a poner? Más allá de que después uno lo cambie, es un esfuerzo, como ustedes son psicopedagogos, iba a decir cognitivo, metacognitivo, tengo miedo, pero sí, creo que es un esfuerzo donde uno, digamos, realmente ordena eso que quiere decir. Y bueno, ya es empezar a escribirlo de alguna manera. Ya es saber lo que querés decir, y saber, bueno, eso, responder a la pregunta de saber qué quiero decir, qué es lo que yo quiero decir. Yo quiero decir esto, bueno, ¿y cómo lo voy a decir? Bueno, primera parte voy a decir esto, en la segunda parte voy a decir eso. Cuando uno puede hacer eso y tiene sentido, es porque ya en buena medida tiene resuelto el ensayo. No totalmente, pero en una medida importante ha atravesado como un conjunto de pruebas, llamémosle, que te permiten decir, bueno, ya está encaminada. Sí, y es lo que va a ir dándole esa coherencia al texto, ¿no? Digo, bueno, tiene un ordenamiento lógico que le da esa idea de algo seguido, algo coherente, algo que se entiende, ¿sí? Facilita la comprensión. Después digo, no, sí, seguimos con esto que mencionabas de estos, cuestiones cognitivas, ¿no? Digo, este ordenamiento permite que el texto también se comprenda, porque tiene ese orden lógico que lo pensé previamente, y no que voy tirando ideas como se me ocurren, ¿no? Claro, tal cual. La cuestión de la coherencia no lo había pensado, pero tal cual es. Claro. De hecho, se suele decir que cuando vos a un texto que leíste, que ya está escrito, vos lo podés transformar en un resumen, es porque el texto tiene coherencia. Claro, ¿sí? Bueno, acá es al totalmente. revés, vos escribís el resumen primero para construir la coherencia de ese texto que vas a escribir. Claro, sí, sí, sí. Y esa es la operación, así como el esfuerzo cognitivo. Claro, exactamente, sí. Y también llevar un recuento y poder darse cuenta de qué bibliografía falta. Porque yo digo, bueno, no sé, no tengo bibliografía sobre la definición de juego. Bueno, entonces tengo que ir a buscar bibliografía. Puedo armar un apartado que hable sobre el juego. O bueno, no sé, el ejemplo que ibas a decir algo. No, sí, digo que también me permite no irme por las ramas, ¿no? Algo que señalábamos con algunos, ¿no? Digo, voy abriendo tantos temas, digo, ese ordenamiento me permite no irme a otros temas que no tienen nada que ver con lo que planteé, ¿no? Me da todo ese ordenamiento. Y en la práctica muchas veces lo que pasa es que o hay dos apartados que se fusionan,
y uno desaparece porque te pones a escribir y te das cuenta que no daba para un apartado, que en realidad eran 2 párrafos que se pueden incluir en otro, o que puede ser que tu trabajo termine siendo de 2 apartados grandes que tienen 2 subtítulos, o no tienen subtítulos, o no tienen subapartados. Hay un montón de maneras, pero es un primer ordenamiento, la primera decisión que ustedes van a tomar. Bueno, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo pienso una primera organización? Que sea siempre pensando en las preguntas o las preguntas que se plantearon. ¿Cómo podría yo responder? ¿Qué necesito desarrollar? ¿Qué acciones necesito hacer para poder responder a la pregunta problema que me planteé? Y esto que mencionabas me parece que está bueno recalcarlo. Digo, este plan no es que es inamovible y después ustedes van a tener que seguir sí o sí ese ordenamiento. Después eso se puede ir ajustando, se va viendo, digo, se puede modificar, pero es esas primeras ideas que tengo de cómo voy a armar ese texto. Después ajustamos, después vamos viendo sobre la marcha. Y también cuando ustedes hagan la entrega de los primeros apartados, ahí también van a tener sugerencias nuestras. Digan, bueno, capaz que te conviene escribir esto, capaz que te conviene sacar este párrafo ponerlo arriba. Hay una devolución que ustedes van a tener mucho más precisa y mucho que ver mucho más a la letra chica, que les va a permitir también tener conciencia de cómo van. Porque a veces uno empieza a escribir y como si no hay interlocutor, no sabes si estás haciendo cualquier cosa o estás convencido que va todo bien y no. Entonces, todas esas instancias, esto de escribir, entregar, reentregar, eh, es, es lo que les va a permitir hacer el trabajo. Por eso también todos los comentarios que les hacemos son comentarios orientativos, nunca los vean como faltas, porque en realidad esto es un proceso. Nadie escribe un ensayo de un tirón, nadie se le cae un problema así del cielo y lo brillante y cierra todo, no pasa eso. Es algo que se va construyendo y para eso se necesita orientación y para eso cualquier persona que escribe y reescribe 1.000 millones de veces. Nunca hay un texto completamente terminado, hay una decisión que se toma y se dice, bueno, está acá. Pero bueno, hay que pensar los comentarios que les hacemos así, a modo de orientación. Bueno, Hasta los que hacen doctorados, maestrías y todo eso tienen un director de tesis que les va marcando, ¿no? Corregí esto, pon esto, saca lo otro. Esto es lo común, ¿no? Que haya un otro que me va guiando en esto. sí, incluso en el Acá mundo también. científico, incluso en las publicaciones también. También, sí, Los, claro. los artículos vienen con correcciones, con sugerencias. Siempre funciona así el mundo de la escritura. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si tienen algo más para preguntar, decir. ¿Queda más o menos claro el tema del plan? Sí, profe, con el Vayan, ejemplo, quizás. claro. Ay, sí, dale, perdón, Pablo. No, que con el ejemplo estuvo bien claro qué pasos a seguir y eso. Bueno, queda como arreglar lo anterior, pero después para el otro ya está claro con ese ejemplo. Es un modelo, digamos, no es que tiene que copiarlo, es un No. ejemplo, pero no es que todos los trabajos se tienen que amoldar a eso. Pero bueno, es un modelo de cómo se podría llegar a resolver, pero eso es un poco lo que hay que hacer. ¿Sí? Pero no sé, digamos, si tomen lo que les sirva de vuelta, es una herramienta. La clase que Sí. viene vamos a trabajar, ahora no llegamos, pero vamos a ver otro ejemplo de plan. Lo que nos interesa es que ustedes vean trabajos que efectivamente se hicieron y no tanto modelos. Yo a este trabajo le puedo criticar, por ejemplo, que hay párrafos donde hay apartados donde no dice qué bibliografía va a usar. Y se puede comparar diferentes posiciones, pero bueno, no está la bibliografía. Lo ideal sería que estuviera la bibliografía. Por eso les digo, no es un modelo a seguir, sino que es un ejemplo, para que ustedes puedan ver algo concreto y no piensen todo tan en abstracto. Así que bueno, la clase que viene vamos a trabajar con otro ejemplo. Y bueno, la idea es que ustedes vayan pensando, vayan tomando notas mentales, si por ahí están en un colectivo, si les ocurre algo, posibles maneras de organizar. Y quizás la clase que viene, si alguien ya tiene algo pensado, lo puede compartir. Claro.
Perdón, estoy buscando para levantar la mano, pero no encontraba el icono. Yo no pude terminarlo para la clase pasada, lo terminé lo terminé ayer y ya estaba caducada la entrega. No sé si lo puedo entregar todavía y de qué manera. Em, pero bueno, no sé qué me dicen ustedes. Sí. Habilitamos, no sé si habilitamos otra vez el espacio, digo, Bien. para Creo que que está pueda abierto decir. ahora. Lo que pasó fue que estábamos Está, haciendo lo cerré ayer porque estábamos, o hoy, no me acuerdo cuándo, porque estábamos subiendo las devoluciones y bueno, no queríamos que haya algunas sí, otras no. Pero está Ah, habilitado. Si no está habilitado, bueno. escribime y debe ser algún problema del Porque esta seteo. mañana intenté subirlo y no pude, por porque eso. Pero estaba deshabilitado. Ah, bueno, muchas gracias. Ahora Sí, pruebo. justo hoy estaba ¿encontraste el cerrado. espacio cuando lo quisiste subir? ¿No encontraste el espacio o encontraste el espacio y no podías? Decía caducado y solo en Bueno, comentarios quise avisarles esto en comentarios, pero después no podía agregar el trabajo. Entonces hay ahí que, lo cambio. Ahí lo cambio. Espérame Bueno, un bueno, segundo. muchas gracias. así De lo nada. puedes subir. Perdón, yo quería hacer una consulta meramente administrativa. Yo tengo los certificados médicos, los envié por mail a usted, a Rafa Zuli, Sí. pero cuando entro al campo, al CIU, me figuran que no están los certificados. No sé si tengo que ir por Como otra no vía. están los certificados. Claro, figuran las faltas, pero sin justificar. Porque eso después al final la gente de Bedelía modifica eso, quédate tranquila. Perfecto. O sea que No, la vía es no, la sí, sí. correcta por mail y no es otra. Listo. Era eso. No, Gracias. no, quédate tranquila. Eso va a estar ya después modificado. Bueno, ya puedes subir. Ya está, el límite está deshabilitado, así que puedes subir tu trabajo. Bueno, muchas gracias, perfecto. No, de nada. Bueno, ya estamos en hora, así que si les parece vamos terminando. Nos queda una sola clase de este cuatrimestre, así que aprovechen si quieren, como les decía Pilar, a ir pensando algo del plan, así después ya les queda para el segundo cuatrimestre más claro esto que tienen que hacer, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nada más, si les parece, dejamos acá, ¿sí? Y Profe, nos una vemos. pregunta nada más. Sí, sí. Eh, ¿Se puede volver a escribir y a entregar, por ejemplo? Pues yo tengo que corregir el tema del problema, que bueno, escuchando a los demás compañeros, como que bueno, me quedó un poco más claro. ¿Se puede corregir y entregar para que lo vuelvan a revisar antes de terminar el... Es que viene la próxima entrega, o sea, las Claro. correcciones vos las podés hacer en la próxima entrega. Bueno, no ¿Entendés? sabía. Vos, claro, en la próxima entrega no es con nota esto, es una devolución para que vos vayas encaminando las entregas y vayas Sí, sí, quería avanzando. saber. Son como etapitas para ir avanzando hacia el producto final, que es el ensayo. Entonces, Y esto en que te el dijimos mismo acá, plan vas a poder ir haciendo claro, algunos ajustes, claro. Bueno, está bien. Bueno, si les parece, dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Gracias, buenas noches.